Imagínate esto. María acaba de firmar su convenio regulador de separación. 3 meses después, mientras ve a sus hijos solo los fines de semana alternos, se da cuenta de que perdió la casa donde vivieron durante 15 años, la mitad de los ahorros familiares y hasta la custodia compartida que tanto quería. Todo porque en ese momento solo pensaba en acabar rápido con el sufrimiento del divorcio. ¿Y si esto te pasara a ti? ¿Y si descubrieras que firmaste tu separación bajo presión, con miedo, o simplemente porque querías salir de esa situación lo antes posible? Hoy soy Juan Herrera, el abogado del pueblo, y te voy a explicar cuándo puedes revertir un acuerdo de separación que te perjudica y cuándo ya no hay vuelta atrás, porque hay una diferencia legal enorme entre arrepentirse y tener derecho a anular. En España, cada año miles de personas firman convenios reguladores que después lamentan profundamente, algunos por desconocimiento de sus derechos, otros por la presión emocional del momento, y muchos porque pensaron que cualquier acuerdo era mejor que seguir en conflicto. María no era diferente. Después de 20 años de matrimonio, su mundo se desplomó cuando descubrió la infidelidad de su esposo. El shock, la traición, la rabia, todo se mezclaba en un torbellino emocional que la dejaba sin fuerzas para pensar con claridad. Su abogado le presentó el convenio un viernes por la tarde, a las 7:30. «Es lo mejor que podemos conseguir ahora», le dijo mientras tamboreaba los dedos sobre la mesa. «Si no lo firmas hoy, el lunes él retira la oferta, y si esto se va a alargar años, te va a costar una fortuna en abogados. Tus ahorros se van a evaporar en honorarios». María miró a sus hijos jugando en la sala de espera del despacho. Llevaban 3 meses viviendo esta pesadilla. Los niños preguntaban constantemente por qué papá ya no vivía con ellos, por qué mamá lloraba por las noches, por qué tenían que ir a casa de la abuela tan seguido. Las facturas se acumulaban sobre la mesa de la cocina, la hipoteca, los suministros, el colegio de los niños, los gastos médicos de su madre. Todo seguía llegando como si la vida no hubiera cambiado, pero ahora ella tenía que enfrentarlo sola. Su hermana la llamaba todos los días. «María, tienes que cerrar esto de una vez. Los niños necesitan estabilidad. No puedes seguir así indefinidamente. Firma y pasa página». Hasta su propia madre, la mujer que la había criado para ser fuerte e independiente, le decía: «Hija, a veces hay que tragarse el orgullo. Lo importante es que salgas de esto con algo. No seas terca». María, agotada por meses de insomnio y conflicto, miró ese papel que definiría el resto de su vida. Las líneas se difuminaban ante sus ojos cansados. Los términos legales parecían escritos en otro idioma, pero la presión era insoportable. «Firma hoy o arriesga perder todo mañana». Firmó, pero lo que María no sabía es que estaba renunciando a derechos que le correspondían por ley. No sabía que esa casa, comprada antes del matrimonio por su marido, había sido mejorada con dinero de ambos durante años. Ella había pagado la reforma de la cocina, el ático, el jardín. Eso le daba derechos sobre la vivienda que ningún abogado le había explicado. No sabía que sus aportes al negocio familiar tenían valor legal, aunque no aparecieran en los papeles. Durante 10 años había llevado la contabilidad, atendido clientes, gestionado las redes sociales de la empresa de su marido. Todo ese trabajo no remunerado tenía un valor económico reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. No sabía que tenía derecho a pensión compensatoria, porque había dejado su prometedora carrera como arquitecta para cuidar a los niños y apoyar el negocio familiar. Había renunciado a promociones, a formación, a oportunidades profesionales que ahora la condenaban a trabajos precarios. No sabía que podía exigir custodia compartida real, no esas migajas de tiempo que le habían concedido. Los estudios psicológicos demostraban que los niños estaban perfectamente adaptados con ambos progenitores, pero el convenio la relegaba a ser una madre de fin de semana. Y sobre todo, no sabía que estaba firmando bajo lo que la ley llama vicio del consentimiento. No sabía que el miedo, la presión temporal, la información incompleta y el agotamiento emocional pueden invalidar legalmente una decisión. 3 meses después, cuando la herida emocional comenzó a sanar y pudo pensar con claridad, María empezó a hacer cuentas. Sus amigas del colegio de los niños, otras mujeres divorciadas, le contaban historias muy diferentes a la suya.
Carmen había conseguido quedarse en la casa familiar hasta que su hija menor cumpliera 18 años. Laura recibía una pensión compensatoria que le permitía mantener el nivel de vida familiar. Ana tenía custodia compartida real, una semana con cada progenitor. ¿Cómo es posible?, se preguntaba María. ¿Por qué ella sí y yo no? Fue entonces cuando se dio cuenta. Había regalado su futuro por miedo y cansancio. ¿Te suena familiar esta historia? Porque María podría ser tu vecina, tu hermana, tu amiga, o incluso tú mismo. Cada día, en los juzgados de familia de toda España, se repite la misma escena. Personas que firman acuerdos que no entienden completamente, bajo presiones que no deberían existir. La realidad es que en España, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, más del 60% de las separaciones se resuelven mediante convenio regulador, y de esos convenios, una parte significativa se firma bajo condiciones que después la persona lamenta profundamente. Puede ser por presión temporal, firma hoy o mañana retiro la oferta. Puede ser por información incompleta, abogados que no explican todas las opciones legales disponibles. Puede ser por ocultación de patrimonio, la parte contraria que esconde cuentas, propiedades o ingresos reales. O simplemente puede ser porque el dolor emocional, la depresión, la ansiedad o el agotamiento nublan el juicio hasta el punto de tomar decisiones que una persona en plenas facultades nunca tomaría. Pero aquí viene lo que casi nadie sabe, lo que los abogados no siempre explican, lo que puede cambiar completamente tu situación. Existe una ley que puede salvarte de tu propio error, siempre y cuando sepas cómo usarla y actúes dentro del plazo legal. El Código Civil Español, en sus artículos 1265 y siguientes, establece que los contratos pueden ser anulados cuando el consentimiento se ha prestado con vicios. Y sí, un convenio regulador es un tipo de contrato, sometido a las mismas reglas que cualquier otro acuerdo legal. Pero ¿qué significa exactamente vicio del consentimiento? ¿Cuándo puedes demostrar ante un juez que tu decisión no fue realmente libre? ¿Y cuánto tiempo tienes para actuar antes de que sea demasiado tarde para cambiar las cosas? Estas son las preguntas que pueden cambiar tu vida para siempre, porque la diferencia entre conocer tus derechos y no conocerlos puede ser la diferencia entre recuperar tu futuro o resignarte a vivir las consecuencias de una mala decisión durante décadas. Comenta sí si tú también pasaste por algo así. Quiero saber cuántos estamos en esto. El problema de María no terminó con la firma. De hecho, ahí fue donde realmente empezó su calvario. Los primeros días después de firmar el convenio, María se sintió aliviada. Por fin se acabó, pensaba. Pero cuando llegó el momento de mudarse, la realidad la golpeó como un puñetazo en el estómago. Su exmarido le dio una semana para sacar sus cosas de la casa. Una semana para desmantelar 20 años de vida en común. Mientras empaquetaba los juguetes de los niños, se dio cuenta de algo terrible. Había afirmado que solo podía llevarse sus efectos personales y los de los menores. ¿Pero qué significaba exactamente eso? ¿La televisión que habían comprado juntos era suya o de él? ¿Los muebles del dormitorio de los niños? ¿Los electrodomésticos que ella había elegido y pagado con su tarjeta? Su exmarido interpretaba efectos personales de la forma más restrictiva posible. La lavadora se queda. La compramos juntos, pero está a mi nombre. La nevera también. Y los muebles del salón están pagados con mi cuenta corriente. María se encontró en un piso de alquiler con 2 niños, sin lavadora, sin televisión, prácticamente sin muebles. Tuvo que pedir dinero prestado a sus padres para comprar lo básico y hacer habitable su nueva vida. Pero eso era solo el comienzo. El convenio establecía que ella vería a los niños fines de semana alternos y la mitad de vacaciones. Parecía claro sobre el papel, pero la realidad fue muy diferente. Su exmarido interpretaba fin de semana como sábado y domingo. Punto. Cuando María quería recoger a los niños el viernes por la tarde para llevarlos al parque o al cine, él se negaba. El convenio dice fin de semana, no viernes. Las vacaciones se convertían en negociaciones agotadoras. ¿Qué mitad quieres? ¿Los primeros 15 días de julio o los últimos? Pero no puedes cambiar de opinión después. Y si surgía algún evento especial, el cumpleaños de la abuela, una comunión, un festival del colegio, que coincidiera con su tiempo, María se lo perdía. Los niños empezaron a sufrir.
Lola, de 8 años, lloraba cada domingo cuando tenía que volver con su padre. Mamá, ¿por qué no puedo quedarme contigo más tiempo? En casa de papá me aburro mucho. Diego, de 12 años, se volvió rebelde. ¿Por qué tengo que ir si no quiero? ¿Por qué un juez que ni me conoce decide cuándo puedo ver a mi madre? Pero lo peor llegó cuando María intentó buscar trabajo. Había estado 10 años fuera del mercado laboral, y las empresas no valoraban su experiencia como ama de casa y contable no oficial del negocio familiar. Las ofertas de trabajo que recibía eran precarias, contratos temporales, salarios bajos, horarios incompatibles con su nueva realidad de madre soltera, y cuando finalmente encontró algo decente, su exmarido empezó a crear problemas. No puedes trabajar hasta las 7 porque tienes que recoger a los niños a las 6:30. Eso no es compatible con tu trabajo, así que no es mi problema si tienes que dejarlo. María se dio cuenta de que había firmado una trampa perfecta. No tenía ingresos suficientes para vivir dignamente, pero tampoco flexibilidad para mejorar su situación laboral. Estaba atrapada en un círculo vicioso que ella misma había creado con su firma. Mientras tanto, su exmarido seguía viviendo en la casa familiar, manteniendo su nivel de vida, sus rutinas, su comodidad. Él veía a los niños cuando quería, no solo los fines de semana que le correspondían oficialmente, sino entre semana, después del colegio, llevándolos a entrenamientos. Era como si María hubiera firmado su propia condena, como si hubiera aceptado convertirse en ciudadana de segunda clase en la vida de sus propios hijos. Y lo más frustrante era que cada vez que intentaba quejarse o pedir cambios, la respuesta era siempre la misma. Tú firmaste el convenio, nadie te obligó. Si querías otra cosa, tendrías que haberlo negociado antes. Pero las cosas empeoraron aún más cuando María descubrió información que su exmarido había ocultado durante las negociaciones del convenio. Un día, mientras revisaba viejos documentos para hacer la declaración de la renta, encontró papeles que la dejaron sin aliento. Su exmarido tenía una segunda cuenta corriente que nunca había declarado durante el proceso de separación. Una cuenta con más de 40,000 euros, alimentada durante años con dineros del negocio que supuestamente apenas daba beneficios. También descubrió que había vendido acciones por valor de 25,000 euros justo un mes antes de firmar el convenio, y ese dinero había desaparecido sin explicación. Cuando le preguntó, él le dijo: «Eso es de antes de la separación, no te corresponde nada». Pero María empezó a investigar por su cuenta. Habló con antiguos clientes del negocio familiar y descubrió que su exmarido había facturado trabajos importantes que nunca había declarado correctamente. Durante años había estado desviando ingresos a cuentas personales, minimizando los beneficios reales de la empresa. La peor revelación llegó cuando se encontró con Elena, la nueva pareja de su exmarido. Elena le contó, sin darse cuenta de la importancia de lo que decía, que estaban reformando la casa familiar. ¿Reformando con qué dinero?, se preguntó María. Según el convenio que ella había firmado, su exmarido apenas tenía ingresos para mantenerse él y pagar la mínima pensión alimenticia de los niños. María se dio cuenta de que había sido víctima de algo más que presión emocional. Había sido víctima de engaño deliberado. Su exmarido había ocultado patrimonio, minimizado ingresos y aprovechado su estado emocional para conseguir un acuerdo tremendamente favorable. Mientras ella trabajaba por 900 euros al mes en un empleo precario, él disfrutaba de un nivel de vida que supuestamente no podía permitirse según lo declarado en el convenio. La rabia la consumía por las noches. Se despertaba pensando en todo lo que había perdido por confiar, por querer acabar pronto con el sufrimiento, por no investigar a fondo antes de firmar. Sus padres, que al principio la habían presionado para que firmara y pasara página, empezaron a darse cuenta de la magnitud del problema. «María, esto no puede ser legal. Tiene que haber alguna forma de arreglarlo». Pero cuando consultó con su abogado original, la respuesta fue desalentadora. «El convenio está firmado y homologado por el juez. Es muy difícil cambiarlo ahora. Tendrías que demostrar que hubo engaño, y eso es complicado de probar». ¿Complicado de probar? María tenía documentos, testigos, evidencias de la ocultación patrimonial, pero su abogado no parecía interesado en emprender una batalla legal que podría durar años.
Era como si el sistema legal protegiera más a quien había mentido y ocultado información que a quien había sido víctima de ese engaño. Eso que parecía una ayuda, terminar rápido con el conflicto, fue su ruina, porque María no sabía que estaba firmando algo más que un papel. Estaba firmando años de precariedad económica, de tiempo perdido con sus hijos, de oportunidades laborales limitadas. Estaba firmando una vida que no había elegido conscientemente, basándose en información que no era completa ni veraz, y lo peor de todo era la sensación de que había sido ella misma quien se había hecho daño. Sus amigas, su familia, incluso algunos conocidos le decían: «Pero María, tú firmaste, sabías lo que hacías». ¿De verdad lo sabía? ¿O había firmado algo que no entendía completamente, bajo una presión que no debería haber existido, con información que resultó ser falsa? La respuesta a esa pregunta puede ser la diferencia entre resignarse a vivir las consecuencias para siempre o descubrir que existe una salida legal que casi nadie conoce, pero que puede cambiarlo todo si sabes cómo usarla. La historia de María no tenía por qué terminar así, porque existe una herramienta legal que podría haberla salvado de esa trampa, pero que su abogado nunca le explicó. Se llama nulidad por vicio del consentimiento, y está regulada en los artículos 1265 a 1270 del Código Civil Español. Básicamente, esta ley dice que cualquier contrato, incluido un convenio regulador, puede ser anulado si se demuestra que una de las partes no prestó su consentimiento de forma libre y consciente. ¿Y cuándo ocurre esto? La ley es muy clara: cuando hay error, violencia, intimidación o dolo. El error significa que María firmó creyendo algo que no era cierto. Por ejemplo, que el negocio familiar no tenía beneficios cuando en realidad su exmarido estaba ocultando ingresos importantes. La violencia no tiene que ser física, puede ser psicológica. Presionar a alguien con frases como: «Si no firmas hoy, mañana retiro la oferta y te quedas sin nada». La intimidación incluye crear un ambiente de miedo. Esto se va a alargar años y te va a arruinar en abogados. O, los niños van a sufrir si no acabamos con esto ya. Y el dolo es cuando una parte engaña deliberadamente a la otra, como ocultar patrimonio o minimizar ingresos reales. En el caso de María se daban varios de estos supuestos. Había error porque no conocía la verdadera situación patrimonial. Había intimidación porque la presionaron con el tiempo y el miedo a perder más. Y había dolo porque su exmarido ocultó deliberadamente cuentas e ingresos. Pero aquí viene lo importante. La ley establece un plazo. Según el artículo 1301 del Código Civil, la acción de nulidad por vicio del consentimiento caduca a los 4 años, desde que se descubrió el vicio. Esto significa que María tenía 4 años desde que descubrió la cuenta oculta y los ingresos no declarados para presentar una demanda de nulidad. No 4 años desde que firmó, sino desde que se enteró del engaño. Pero ¿cómo se prueba esto ante un tribunal? Aquí es donde muchos abogados se echan atrás, porque piensan que es difícil. Pero la realidad es que existen métodos muy concretos. Primero, hay que demostrar el estado emocional en el momento de la firma. Los informes médicos son clave. Si María estaba en tratamiento por depresión, ansiedad o estrés, eso demuestra que no estaba en condiciones de tomar decisiones importantes. Segundo, hay que probar la presión temporal. Los emails del abogado diciendo: «Tienes que firmar hoy». Los mensajes de WhatsApp presionando. Los testimonios de familiares que fueron testigos de esa presión. Tercero, está la ocultación patrimonial. Aquí María tenía ventaja. Documentos bancarios, facturas no declaradas, testimonios de clientes que habían pagado trabajos no reflejados en la contabilidad oficial. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido precedentes claros. En la sentencia 5665-2017, el Supremo anuló un convenio regulador porque el marido había ocultado participaciones en empresas. En la sentencia 325-2019, se declaró nulo un acuerdo porque la mujer había firmado bajo tratamiento médico por depresión severa. Pero ¿qué pasa con el tiempo transcurrido? ¿Y si María descubrió el engaño un año después de firmar? Aquí entra en juego otra figura legal, la modificación de medidas por cambio sustancial de circunstancias, regulada en el artículo 91 del Código Civil.
Esta vía permite cambiar un convenio cuando se demuestra que las circunstancias han cambiado de forma importante desde que se firmó, y el descubrimiento de patrimonio oculto constituye precisamente ese cambio sustancial. La ventaja de esta vía es que no tiene un plazo tan estricto como la nulidad. Mientras se pueda demostrar que el cambio es reciente y sustancial, se puede solicitar la modificación. Para María, esto significaba que podía pedir, primero, una nueva valoración del patrimonio matrimonial incluyendo las cuentas y bienes ocultos. Esto podría darle derecho a una parte de esos 40.000 euros de la cuenta secreta y de las acciones vendidas. Segundo, el establecimiento de una pensión compensatoria real, calculada sobre los ingresos verdaderos de su exmarido, no sobre los que había declarado falsamente. Tercero, la modificación del régimen de custodia. Si se demostraba que él tenía más ingresos de los declarados, se podía argumentar que tenía más disponibilidad para cuidar a los niños o para pagar actividades extraescolares. Cuarto, la liquidación correcta de la sociedad de gananciales, porque si había patrimonio oculto, la liquidación original había sido incorrecta. ¿Pero cuánto cuesta esto? Aquí viene otra ventaja que pocos conocen. El artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite solicitar justicia gratuita en procedimientos de familia cuando los ingresos son limitados. Dado que María ganaba 900 euros al mes, tenía derecho a un abogado de oficio sin coste. Y si ganaba el juicio, su exmarido tendría que pagar las costas del procedimiento. El proceso no es inmediato, pero tampoco tan largo como muchos piensan. Una demanda de modificación de medidas suele resolverse entre 6 meses y 1 año, y durante ese tiempo, se pueden solicitar medidas cautelares para proteger el patrimonio que se está reclamando. Lo más importante es actuar rápido una vez que se descubre el engaño o la ocultación. Cada día que pasa es un día menos para reunir pruebas y testimonios. Y aquí está la clave que cambia todo. No se trata solo de recuperar dinero, se trata de recuperar dignidad, de demostrar que no se puede engañar impunemente a alguien aprovechándose de su dolor. Porque según el artículo 709 del Código Civil Español, los acuerdos conseguidos mediante engaño no solo son anulables, sino que pueden dar lugar a indemnización por daños y perjuicios. Si quieres más soluciones legales como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí la ley se entiende. 6 meses después de presentar la demanda, María estaba en la sala del juzgado esperando la sentencia. Sus manos temblaban ligeramente, pero por primera vez en años no era de miedo sino de expectación. El juez comenzó a leer. Habiendo quedado acreditado que el demandado ocultó patrimonio durante las negociaciones del convenio regulador y que la demandante prestó su consentimiento bajo error sobre la verdadera situación económica matrimonial, María cerró los ojos. Después de meses reuniendo pruebas, testimonios, documentos bancarios, finalmente alguien había escuchado su verdad. Se declara la nulidad parcial del convenio regulador en lo relativo al régimen económico, y se ordena nueva liquidación de la sociedad de gananciales, incluyendo los bienes y cuentas no declarados. El corazón de María se aceleró. No solo había ganado, sino que el juez había entendido perfectamente lo que había pasado. Se establece pensión compensatoria de 800 euros mensuales durante 5 años, calculada sobre los ingresos reales del demandado. Se modifica el régimen de custodia estableciendo custodia compartida por semanas alternas. Cuando salió del juzgado, María no podía creer lo que había conseguido. No era solo el dinero, aunque esos 800 euros mensuales iban a cambiar completamente su vida. Era la justicia. Era la demostración de que no se había vuelto loca, de que efectivamente había sido víctima de un engaño. Los números hablaban por sí solos. De la nueva liquidación de gananciales le correspondían 35.000 euros. La pensión compensatoria le daría estabilidad económica para los próximos 5 años. Y lo más importante, iba a tener a sus hijos una semana sí y otra no. No esas migajas de fin de semana que le habían concedido originalmente. Pero el cambio más profundo no era económico, era emocional. Por primera vez desde la separación, María se levantaba por las mañanas, sin esa sensación de angustia en el pecho. Ya no tenía que contar cada euro antes de ir al supermercado. Ya no tenía que pedirle dinero prestado a sus padres para las actividades extraescolares de los niños.
pudo dejar ese trabajo precario de 900 euros y aceptar una oferta mejor, porque ahora tenía la flexibilidad de la custodia compartida. Una semana podía trabajar hasta más tarde, y la siguiente se dedicaba completamente a los niños. Los niños también cambiaron. Diego ya no era ese adolescente rebelde que protestaba por las visitas. Ahora tenía tiempo real con su madre, no esas horas robadas de los fines de semana. Podían hacer deberes juntos, ver películas entre semana, tener conversaciones profundas. Lola dejó de llorar los domingos. La custodia compartida había eliminado esa sensación de despedida constante que tanto la angustiaba. Pero quizás lo más importante fue que María recuperó su autoestima. Durante meses, se había sentido estúpida por haber firmado ese convenio. Se culpaba a sí misma. Pensaba que había sido ingenua, que tendría que haber sido más lista. La sentencia le demostró que no había sido estúpida, había sido víctima, y que el sistema legal, cuando se usa correctamente, protege a las víctimas. Su exmarido intentó recurrir la sentencia, pero el Tribunal Superior confirmó la decisión. La ocultación patrimonial estaba demasiado bien documentada, y la jurisprudencia era clara sobre los vicios del consentimiento. María se convirtió en una especie de referencia para otras mujeres en su situación. Sus amigas del colegio de los niños empezaron a consultarle cuando tenían dudas sobre sus propios divorcios. María, mi abogado me dice que tengo que firmar esto, pero no estoy segura. María, creo que mi marido está ocultando dinero, pero no sé cómo demostrarlo. María, ¿es verdad que se puede cambiar un convenio después de firmado? Y ella siempre les daba el mismo consejo. No firmes nada que no entiendas completamente. No firmes bajo presión. Y si descubres que te engañaron, no te resignes. La ley está para protegerte, pero tienes que saber cómo usarla. 6 meses después de la sentencia, María había encontrado un nuevo trabajo como administrativa en una empresa de construcción. Nada espectacular, pero un contrato indefinido con horario compatible con su nueva vida. Una tarde, mientras esperaba a que Lola saliera de natación, se encontró con Carmen, una conocida del barrio que estaba en pleno proceso de separación. María, ¿es verdad que conseguiste cambiar tu convenio? Mi abogado me dice que es imposible, que una vez firmado no se puede tocar. María sonrió. Carmen, hay muchos abogados que no quieren complicarse la vida, pero si tienes razones legales, si hay engaño o presión, sí se puede cambiar. No es fácil, pero es posible. Le explicó paso a paso lo que había hecho, cómo había reunido las pruebas, qué artículos del Código Civil había usado, cuánto había tardado el proceso. ¿Y no te daba miedo y si hubieras perdido? Claro que me daba miedo, pero más miedo me daba resignarme a vivir toda la vida con las consecuencias de una decisión que había tomado bajo engaño. Al final, el miedo me ayudó a ser valiente. Carmen tomó notas de todo lo que María le contaba. Una semana después, había cambiado de abogado y había comenzado a investigar las cuentas de su marido. 3 meses después, Carmen también había conseguido modificar su convenio. María se dio cuenta de que su historia no era solo personal. Era un ejemplo de que el sistema legal puede funcionar cuando se conoce y se usa correctamente. No todas las separaciones injustas se pueden revertir, pero muchas más de las que la gente piensa sí tienen solución legal. El problema es que hay demasiadas personas que se resignan sin explorar sus opciones, demasiados abogados que prefieren lo fácil y rápido, demasiada gente que piensa que, firmaste, te aguantas. Pero María había demostrado que eso no siempre es verdad. Cuando conoces tus derechos, nadie te pisa. Y si te pisan, sabes cómo defenderte.